Bueno, buenos días. Hoy vamos a continuar con la reunión. Recordamos que esto está predicado, hablado, es un mensaje directo para la Iglesia Bíblica del Camino de Córdoba Capital. Si en las redes hay personas que nos escuchan de otro lado, tienen que saber que esto es para la congregación local, ¿sí? Insisto en esto por el tema del que vamos a hablar hoy. Es un tema que por ahí no le prestamos mucha atención o somos medio ariscos a hablar desde el púlpito oficialmente, pero vamos a hablar desde el aborto. Vamos a hablar del aborto, no desde el aborto, sino del aborto desde la Biblia. Esto no es algo que sea totalmente completo lo que vamos a hacer hoy, pero sí es importante tener un pantallazo básico. Ahí vamos comprobando si se escucha bien. Sí, parece que sí. Entonces, hoy vamos a hablar del aborto. Ayer mucha gente, parte de la población, se pronunció en contra del mal llamado aborto seguro, legal y gratuito. ¿Por qué mal llamado así? Porque no puede ser seguro, nunca es una cirugía. No puede ser legal, o no debería ser legal. Legítimo no puede ser, porque la mayoría de la población no está a favor. Y gratuito nunca sería, lo pagaríamos todos. Pero más allá de eso, tenemos que saber que, aunque llegare a ser legal, nunca sería seguro y gratuito. Y es hermoso ver cómo cuantos, sin ser todos, por ejemplo, ayer salieron a expresar su deseo de que la vida se respete. ¿Por qué? Porque la consideran un derecho básico y fundamental general. Si ese derecho no está garantizado, cualquier otro derecho puede ser relativizado, ¿sí? Hay dos sistemas políticos, uno que defiende más la vida y otro que defiende otras cosas. Pero en el que defiende otras cosas, cualquier derecho y cualquier ley queda relativizada. ¿Por qué? Porque el fundamental no está como un absoluto. Entonces comprendemos que el derecho a la vida es fundamental, es un derecho básico, es general. Al mismo tiempo que veo esto y me alegro por cuántas personas, más allá de su religión y no religión también, salieron ayer a proclamarse a favor de la vida, veo algo que me preocupa muchísimo. Veo algo que sinceramente, personalmente, me parte el corazón y me genera muchas emociones que tienen que ver con la tristeza, con la angustia, con lo feo. ¿Por qué? Porque veo grupos o expresiones en las redes sociales, o ministerios, o líderes, o iglesias locales, o incluso denominaciones enteras que buscan redefinir el contenido y también los límites de la enseñanza cristiana. Dicen, bueno, esto que está en la Biblia es más o menos así, y redefinen el contenido diciendo, no, en realidad quería decir esto, quiere decir lo que vos quieres que sienta, lo que vos sientas que debe decir, quiere decir lo que vos querés que diga. Entonces redefinen el contenido y también los límites. No, el Señor de esto no habló, o el Señor habló hasta acá, pero de acá para allá. Y no es verdad, los protestantes consideramos la Biblia como nuestra fuente de autoridad, pero también la consideramos como suficiente para lo que necesitamos vivir en todo lo que tenga que ver con moral, con ética, con espiritualidad. Es suficiente para nosotros. Y Dios sí ha hablado con respecto al aborto, sí ha hablado con respecto a la vida, sí ha hablado con respecto al homicidio, a quitar una vida, sí ha hablado. Y hoy a mí me sorprende cómo grupos de personas que se autoperciben como cristianos, podríamos inventar ahora ideología de la religión. Vieron que en otras ideologías se autoperciben y como se autoperciban es lo que importa. Bueno, hay gente que se autopercibe como cristiano y en nombre de Dios milita el aborto. Y esto es terrible. Pero no solo es terrible por ellos, sino es terrible por nosotros. Hemos fracasado en enseñar la Biblia. Por eso existen estas situaciones. Hemos fracasado como iglesia evangélica, como iglesia protestante. Hemos fracasado en aprender, en vivir y en enseñar la Biblia, la doctrina cristiana, la enseñanza cristiana. Entonces ver en las redes que quedan expuestas personas que conozco personalmente, personas que son de familias cristianas, que han estado expuestos a la Biblia durante toda su vida. Personas que incluso son hijos, hijas de pastores, de maestros, de líderes, de referentes dentro del cristianismo. Hoy se animan
públicamente, sin vergüenza, sino todo lo contrario, con orgullo, a militar el aborto en nombre de Dios. Y eso es terrible para ellos, pero también expresa nuestro fracaso como maestros, nuestro fracaso como alumnos de Jesús. Expresa eso también. Y de eso quiero hablar, porque sinceramente estamos viviendo tiempos en los cuales se repite lo de siempre. Uno puede decir, bueno, pero es nuevo esto de poner en duda la autoridad de Dios. ¿Es nuevo? ¿Acaso no fue eso lo que pasó en el Edén? Es lo de siempre. ¿Qué es lo que ha cambiado? Nada ha cambiado. El diablo en el Edén puso en duda la autoridad de la palabra de Dios. Y hoy muchos autopercibidos cristianos ponen en duda la palabra de Dios y la dibujan a su manera. Y esto es algo terrible y no nos damos cuenta de la gravedad porque es muy progresivo, muy gradual y no nos damos cuenta, pero iglesia, hemos caído desde un nivel muy alto y hemos caído mucho y hemos caído muy profundamente, al punto de que los que no están confundidos tienen miedo y vergüenza de hablar estas cosas y piensan que Dios no tiene nada que ver con esto, y esto es un error terrible, terrorífico. Y quiero hablar de esto, necesito hablar de esto, porque vemos cómo muchos que se hacen llamar cristianos se identifican como cristianos, pero en realidad son progres cristianizados. Y también mal llamados progres, porque no tienen nada de progreso, nos quieren llevar a una época precristiana, en realidad son retrógrados. Así que en realidad podemos pensar que son más progres, entre comillas progres, verdaderos retrógrados, y tampoco son cristianos. Solo les caen bien algunos aspectos de la vida de Jesús, pero no lo quieren como rey. No lo quieren como alguien que les dice qué está bien y qué está mal. Lo quieren solo como un amuleto. Y cristianizan su progresismo, cristianizan su relativismo, cristianizan su falta de vida espiritual. Acá mismo puede haber sentada gente que cristianiza su falta de vida espiritual. Son muertos espirituales, pero viven una vida cristianizada. Aparecen en la iglesia cada tanto, saben qué vocabulario decir, saben qué callar, pero son muertos espirituales que cristianizan parte de su conducta. Y están muertos espiritualmente. Me animo a decir que gran parte de los que apoyan el aborto y otros que no lo hacen, solo están cristianizando su muerte espiritual. Son muertos espirituales, son muertos en vida. ¿Y cómo sabemos que no están vivos espiritualmente? Justamente por las cosas que hacen, justamente por su conducta, justamente por su manera de luchar, las luchas que eligen luchar. Y no importa si están dentro de las iglesias, son muertos cristianizados, son muertos. Y tenemos que hacer que ellos se den cuenta de su miseria espiritual, de su muerte espiritual, de su falta de vida espiritual. Porque están camino al infierno y se están convenciendo una y otra vez de que no es así. Y su entorno, en una mal llamada humildad y amor, que no es verdad, no es ni humildad ni amor, no les dice nada. Y esta gente a veces llega incluso a liderar iglesias, a formar familia en estos conceptos. Y son muertos espirituales. Simplemente han cristianizado su manera de vivir, pero no están vivos. Y se nota muchísimo quién es su Señor y vemos que no es Cristo. Y el que no tiene a Cristo por Señor cree que se tiene a sí mismo por Señor, pero es un hijo y un títere del diablo. Y por eso quiero hablar de esto, porque veo a la iglesia infectada con esto. Y yo sé que quedo reexpuesto en las redes a partir de ahora, y quiero dejar muy en claro que le hablo a los cristianos por el problema que tenemos los cristianos. Estoy hablando de nosotros. Así que si no sos cristiano, no te hagas cargo de esto. Estoy hablando de los cristianos. Y hemos hecho algo muy mal para que tanta gente se autoperciba cristiana y milite el aborto en nombre de Dios. Estoy horrorizado. Hay una página en Facebook, en Instagram. No quiero decir el nombre porque no me hace falta decirlo. Porque lo que necesito es señalar el principio de lo que hacen. ¿Qué es lo que hacen? Militan, redefinir los límites que Dios ya puso. ¿Y qué nos dice el profeta? Averigüen qué, las sendas antiguas y caminen por ellas. ¿Qué nos dice Judas? Dice, hermano, les quería hablar de la salvación tan hermosa que compartimos, pero viendo el contexto tengo que hablar de otra cosa. Hay que luchar ardientemente por la fe dada una vez a los santos, dice Judas en uno de sus primeros versículos, creo que en el 3. Hay que luchar ardientemente por la fe, por la doctrina, por la enseñanza, por lo que creemos, por el conjunto de creencias
que para nosotros son verdades, no es algo que yo creo, es la verdad y es la realidad. Hay que hablar de eso. Y tenemos cosas más lindas para hablar, pero viendo nuestro contexto necesitamos hablar de esto. Entonces, hoy deseo dar un pantallazo muy sencillo, pero sí que es determinante para cualquier persona que le interese lo que Dios dice con respecto al aborto. Creo que nuestro fracaso en general tiene que ver con ser malos alumnos de Cristo, con ser malos siervos de Cristo y ser malos embajadores de Cristo. 3 cosas que forman parte de nuestra identidad. No hemos sido buenos alumnos, por lo tanto no hemos aprendido bien. No hemos sido buenos siervos, por lo tanto no le hemos servido haciendo lo que Él nos pide. ¿Y qué nos pide? Que le representemos, que seamos su voz, sus manos en la tierra. No somos buenos embajadores. Entonces, nos llama a nosotros al arrepentimiento. Nos llama a nosotros como hijos de Dios, que decimos que somos protestantes, que nos autopercibimos como cristianos, que se note si es una autopercepción o solo es, tengo que armar una serie sobre esto, ¿no? Ideología de religión. ¿Somos cristianos o no somos cristianos? Más allá de lo que uno crea. ¿Dios nos podría definir como cristianos? Más allá de lo que uno diga. Y hoy veo que el fracaso de la iglesia en este punto es tan profundo que algunos que se autoperciben como parte de iglesias cristianas militan el aborto y no sienten ninguna incomodidad en esto, sino todo lo contrario, sienten hasta orgullo y abren tanto los límites que Dios ha puesto que incluso están orgullosos de eso. Podemos hablar de esto, de cada cosa que digo, de las que estoy diciendo ahora, no de las que digo siempre, sino de las que estoy diciendo ahora, puedo encontrar base bíblica para fundamentarla. Pero se nos haría muy largo y quiero dejar en claro lo que considero lo más importante y más fácil de entender al respecto. Pero hemos fracasado, gente. El que no fracasó como alumno, fracasó como siervo y embajador. Hemos fracasado. Por eso hay tantos autopercibidos cristianos que militan el aborto y lo hacen con orgullo. Hemos fracasado. Por lo menos deberíamos quitarles la comodidad de hacerlo. La comodidad de llamarse hijos del Padre de las luces, hijos del dador de la vida. Por lo menos eso debería lograrse. Y también esto evidencia nuestro fracaso como soldados de Cristo, ya que solo tomamos algunas batallas y no nos damos cuenta que estamos en guerra constante. No es que como un videojuego pongo pausa y después continúo. La guerra del cristiano es una constante. ¿Y qué nos dice Dios a través de Pablo? Y guarda, el león rugiente está buscando a quien devorar. Estén atentos. Jesús nos llama una y otra vez a estar atentos. Estamos viviendo en tiempos de guerra. ¿Cuánto dura esta guerra? Desde la caída de Satanás hasta que Jesús vuelva. Estamos en guerra. No hay pausa para esta guerra. Estás en guerra. La pregunta no es si estás en guerra o no. La pregunta es, ¿estás luchando la guerra que Dios te ha dado? ¿Estás luchando en la vida que Dios te ha dado? ¿O estás jugando? Estamos en guerra. ¿Y cómo se evidencia esta guerra? ¿Rompiendo cosas? No. Argumento contra argumento. Luz contra tinieblas. Evangelio contra el resto. Pero estamos en guerra. Estamos en guerra. Y hemos fracasado también, no solo como alumnos, no solo como siervos, no solo como embajadores, sino también como soldados. Hemos fracasado. Y ponemos pausa y elegimos qué batallas pelear. Y dejamos que nuestro enemigo avance cómodamente, incluso dentro de nuestra propia casa, de nuestra propia iglesia, de nuestra propia familia. Hay pastores que no tienen ni idea de lo que están militando sus hijos e hijas. Hay padres y madres que no tienen ni idea de lo que están militando en nombre de Dios, sus hijos y sus hijas. ¿Qué están militando? Una de las cosas que militan es el aborto. Y está pasando en nuestras propias narices, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos que despertar de esta pesadilla antes de que sea peor la pesadilla. Tenemos que hacernos cargo de nuestra identidad y nuestra función para pelear esto. Y sé que es un mensaje cargado en mi parte de tristeza, de angustia, pero creo que lo necesitamos. Y quiero aclarar que estoy hablando a personas que conozco. No las personas que no conozco, más allá de que personas que puedan ver esto no son conocidas por mí. Yo le hablo a las personas que conozco. A personas que conozco. A esas personas. De la congregación local, y si algún otro está mirando en las redes
y quiere escuchar el mensaje, gloria a Dios. Pero principalmente le estoy hablando a personas que conozco y forman parte de la congregación local. No le estoy hablando a quienes no son cristianos, pero sí hablo a los que se definen como cristianos. Y deseo que abramos los ojos frente a lo que está pasando. En nuestras iglesias, en nuestras reuniones, en nuestros techos, en familias cristianas, hay muchos pseudo cristianos que tienen años en cercanía con la Biblia. Tienen ministerios, lideran, tienen padres referentes y militan el aborto y lo hacen en nombre de Dios. Esto es terrible. Esto es terrible. Esto es un genocidio. Y es un genocidio espiritual también. Porque al no decirle al impío que se arrepienta para que viva, a aquel que se cree cristiano pero milita cosas como el aborto, a aquel que no es creyente, pero se autopercibe como cristiano solo porque aprendió algunas cosas, pero es un hijo del diablo cristianizado, si no le despertamos, si no lo llamamos, como dice Dios a través de Ezequiel, que tenemos que decirle que se arrepienta para que viva, estamos abortando vidas espirituales. Estamos siendo unos genocidas. Porque va más allá de matar el bebé en la panza. Estamos hablando de personas que se creen cristianos y no lo son, pero que están dentro de las iglesias. Son muertos espirituales, hijos del diablo, que han cristianizado su vida y se engañan a sí mismos. Entonces nos llama, iglesia, a no formar parte de este engaño en esas vidas, sino a hacer lo que la Biblia nos exige. Tratar de despertarlos para ver si Dios les concede el arrepentimiento. Ser valientes con esto. Y así es, militan el filicidio, el homicidio de un hijo intrauterino, que es el homicidio más increíble de todos. Y públicamente digo, si querés abortar, por favor no lo hagas. Entiendo que no tengas amor para tu hijo. Está mal, pero entiendo que muchos corazones están rotos y muchas conciencias están sin sensibilidad, insensibilizadas. Y esas cosas les llevan a no tener el amor que se vive de manera natural. Romanos 1 dice que esta gente, abre un grupo de personas pecadoras, dice, no tienen afecto por lo natural. No les molesta matar a su hijo, no les molesta destruir el corazón de sus padres. Porque no tienen afecto natural, no tienen el amor que deberían tener naturalmente. ¿Por qué? Porque sus conciencias no tienen sensibilidad y sus corazones están rotos. Entonces entiendo que lo hagas porque en realidad tu corazón y tu conciencia no están funcionando bien. Pero a pesar de entiendo que no seas capaz de amar a tu hijo, eso es lo que entiendo. Lo que no entiendo es que tu solución sea matarlo. ¿Querés hacer eso con todo lo que no puedes solucionar? ¿Matarlo? Justo los que militan generalmente este tipo de ideas como el aborto son aquellos que supuestamente militan contra la desaparición forzada de personas. ¿No se dan cuenta de la contradicción? Claro que no se dan cuenta si sus mentes están entenebrecidas, si su conciencia no está despierta, está insensible, su corazón está roto. Entonces, si justo por esas casualidades vos que estás acá o alguno que está oyendo está pensando en abortar, por favor no lo hagas. Y acércate a nosotros para buscar ayuda si estuviera en nuestras posibilidades. Si nuestro gobierno nos permitiera, te aseguro que todos esos abortos los adoptaríamos con todo el corazón. Y nuestro gobierno no nos permite hacerlo. Pero por favor no abortes, no va a ser mejor para vos. Si estás acá en la iglesia o estás en otro lado y estás escuchando, no abortes. Hacenos saber. Hay gente que está especializada para ayudarte, que quiere ayudarte, que desea ayudarte a vos y a tu hijo, porque es tu hijo. No importa quién sea el padre, mamá, es tu hijo. Si no lo amás, entiendo que no lo ames porque tu corazón está roto, tu conciencia está insensible, pero otros sí queremos amarlo y tenemos amor para darle. Y no queremos que vos sufras las consecuencias de este aborto, ni queremos que el niño sufra las consecuencias de tu falta de amor y de luz. Y comienzo con un punto clave a la hora de ver el aborto desde la cosmovisión bíblica. Y el punto clave es que el aborto es una ofensa a Dios. ¿Qué es una ofensa a Dios? En términos bíblicos es un pecado, es una afrenta a Dios, es un desafío a Dios. Es un ataque a Dios y lo suyo. Y para comenzar es necesario tener en cuenta que el humano, como dice Génesis 1:26, el humano es creado a imagen y semejanza de Dios. El humano es creado así.
Entonces, esto se expresa en asuntos de dignidad, de valor, de relaciones interpersonales, entre otros asuntos. Génesis 1:26 dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. De toda la creación, el humano es el único que es creado de imagen y semejanza de Dios. De toda la creación, el humano es lo más valioso. Si nosotros queremos ver lo que el mal llamado progresismo ataca, pues fíjate Génesis 1 y 2. Dios dice una cosa y el progresismo dice otra. Llenen la tierra. No, vamos a matar a nuestros hijos. Adán y Eva. No, Adán y Esteban, Eva y Olga, lo que sea. Una y otra vez, todo el ataque viene desde esos tiempos, desde el principio. La guerra es desde el principio y por el principio. Sojuzguen la tierra, señoréense sobre la creación. No, el humano es uno más y es más, es el peor de la creación. No, Dios dice que somos lo mejor de la creación, incluso estando caídos. Dios dice que si bien somos los peores en un sentido espiritual, hablando de del valor, la dignidad, el humano es precioso, es valioso, simplemente por ser imagen y semejanza de Dios. Luego el pecado, nuestra imagen de Dios, la imagen y semejanza de Dios sobre nosotros ha caído y está distorsionada. Pero seguimos siendo imagen y semejanza de Dios. Entonces, tenemos que comenzar por acá. ¿Qué es el humano? El humano es creado de imagen y semejanza de Dios. Y esto se expresa en asuntos de dignidad. Todo humano tiene dignidad, todo humano tiene valor. Y todo humano puede relacionarse interpersonalmente, igual que nuestro Dios Trino, en armonía, entre otros asuntos. De esta manera el humano es constituido representante también de Dios en la tierra. O sea, no solo se parece a Dios, sino que también le representa. O sea, no es solo representación, sino que también es representante de Dios en la tierra. Y por ser a imagen y semejanza de Dios, el hombre es único y es especial en la creación. Y atentar contra su vida constituye algo gravísimo por esta misma razón. ¿Por qué? Porque atentar contra la vida del humano es atentar contra lo único en toda la creación que es imagen y semejanza de Dios. Atentar contra la vida del humano es atentar contra lo único que es representación y representante de Dios en la tierra. Entonces fíjense, si no hay injusticia más grande o delito más grande que este. Es tan profundo, tan importante esto, que Dios mismo instituye la pena de muerte para aquel que sea homicida. Esto quizá te parezca raro, porque no se predica tampoco, como no se predica un montón de cosas, pero Dios mismo instituye la pena de muerte ¿para quién? Para aquel que es homicida. En Génesis 9:6 podemos ver el pacto noético, donde Dios a lo que quedó humanidad le dice, bueno, el que mata voluntariamente tiene que morir. No estamos hablando de un accidente, estamos hablando del homicida. Tiene que morir. En Éxodo 21:12 dice, y si alguno hiere para matar a otro a propósito, tiene que morir. En Romanos 13:1-7 dice que la autoridad civil está puesta por Dios, ¿para qué? Para ofrecer las dos cosas que Dios exige del Estado secular, seguridad y justicia. Y dice, y si vos haces lo malo, no al vicio tiene la espada el magistrado, que sería como una fuerza militar nuestra, como una policía militar. ¿Y para qué está la espada? Para castigar al que hace lo malo. ¿Y cómo es el castigo con una espada? Es la muerte. Dios establece en el pacto de Noé, en el pacto con Moisés y en el pacto nuevo, la pena de muerte para aquel que mata. El que mata voluntariamente, según los términos de Dios, merece ser muerto. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Cómo puede ser esto? Sí, en el nuevo pacto también. Incluso cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní y Pedro quiere defenderlo con la espada, ¿qué le dice Jesús a Pedro? Pedro, guarda la espada. ¿Por qué? Porque el que espada mata, a espada debe morir. Fíjense cómo todas las implicancias que tenemos para favorecer la idea de pena de muerte. Primero, el valor de la vida humana. Segundo, la idea de pena de muerte. ¿Cuándo es necesaria la pena de muerte? Cuando alguien atenta contra lo único en toda la creación, que es representación y representante de Dios en la tierra, lo que es imagen y semejanza suya, el humano. ¿Pero qué dice el progresismo? No, pena de muerte está mal. Aborto está bien. Fíjense cómo una y otra vez es la misma historia. Y denominaciones enteras, iglesias enteras, han cambiado lo que Dios enseñó. Entonces, como dice Romanos 1, dejan
la gloria del Dios incorruptible y lo cambian por algo en semejanza de hombre corruptible. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en esa gramática tan rara para nosotros porque está escribiendo en griego? Que la gente entenebrecida cambia el concepto glorioso de Dios y su enseñanza gloriosa por algo que es semejante a vos y yo, con nuestras pasiones, con nuestros deseos, que es corruptible, que cambia según las filosofías de moda y del presente, y también lo llama Dios. ¿Se dan cuenta? También lo llama Dios, pero es más parecido a nosotros. Entonces, como es más parecido a nosotros, este falso Dios que es semejanza de hombre corruptible, nos perdona las cosas que nosotros nos perdonaríamos. Y por eso muchos pseudo cristianos militan el aborto, porque en realidad lo que quieren es calmar sus conciencias, porque en su conciencia Dios les dice que han hecho algo que está mal y que merece la pena de muerte. Entonces muchos pseudo cristianos militan el aborto. ¿Por qué? Para tratar de calmar su conciencia, pero por ahí no vas a tener tranquilidad, incluso si se legalizara. Si sos un hijo de Dios y abortaste, tu única salida es pedir perdón por ese homicidio, agradecer a Dios que no está vigente la pena de muerte en la ley argentina, pero tenés que saber que si no buscas justificación en Cristo, no la vas a tener en el Estado argentino. Y si el Estado argentino te la diese, no importa nada porque es solo un papel. Tu alma está condenada. No importa lo que el Estado argentino diga. Si sos cristiano y este es tu caso, tu solución es pedir perdón a Dios por lo que hiciste. Y si no sos cristiano, no te estoy hablando a vos. Pero tenés que saber lo que Dios dice y no dejarte engañar por cristianos que están a favor de esto. Yo le hablo a cristianos. Estoy hablando por una iglesia. Entonces, el asesinato, el atentado contra la imagen y semejanza de Dios es tan grave que es la causa justificada de pena de muerte a lo largo de toda la Biblia. Antes de la ley de Moisés, o sea, en el pacto de Noé también, es un pacto con Noé y la humanidad, en la ley de Moisés y también en el nuevo pacto. Fuera de esto, la Biblia no justifica la pena de muerte. Hubo un pacto, el de Moisés, en donde la pena de muerte era bastante frecuente, no se cumplió siempre, no se obedeció siempre, pero si nosotros quitáramos el pacto de Moisés, con Moisés y el pueblo de Israel, y viéramos el pacto de Noé, o lo que Dios dice cuando Caín mata a Abel, o lo que Dios dice en Romanos 1, o lo que Jesús dice en el huerto de Getsemaní, podemos justificar la pena de muerte. ¿Para quién? Solo para aquel que es homicida voluntario. Yo quiero que veamos esto porque esto indirectamente nos muestra la gravedad que hay en el asesinato. La gravedad que hay. Entonces podemos decir, bueno, pero ¿acaso Éxodo 20:13 no dice no matarás? Sí, dice no matarás, pero al ladito, Éxodo 21:12 dice que hay que matar a aquel que mata voluntariamente. Entonces tenemos que aprender a ver la Biblia en un sentido de plenitud, de jurisdicción, de jurisprudencia y entender cómo Dios no puede escribir, sí puede, pero nosotros no podríamos leer cada situación específica, sino que establece una jurisprudencia para que nos sirva de precedente para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, vamos comprendiendo a lo largo de la Biblia que no tenés que matar. Pero dice, pero si vos rompés este mandamiento, ¿qué mereces? La muerte. Y vemos que este no es un absoluto. No tenés que matar, no es un absoluto. ¿Cuál es la excepción? Que vos rompas este mandamiento. Y eso se repite a lo largo de la Biblia, desde antes de Moisés, con Noé, con Moisés y luego en el tiempo de Cristo y en el tiempo de Pablo. Es gravísimo el aborto. No importa si vos crees que es solo un conjunto de células. O Dios es Dios o vos sos Dios. O el Dios de gloria incorruptible es el Señor, o vos te inventaste un Dios que en realidad se parece a vos, hombre corruptible, y vos lo llamás igual. Pero a Dios sí le calienta, sí le importa la vida, sí le importa el aborto, al punto tan grande de que lo que se repite como justificativo de pena de muerte es el homicidio. Entonces, podemos decir, bueno, pero ¿qué pasa con aquellos? Vos me decís que somos representantes de Dios en la tierra, que somos imagen y semejanza suya. En Santiago 3:9 se nos da a entender que toda persona es semejanza e imagen de Dios.
Esto se ha distorsionado en el humano, pero no se ha perdido. Vos y yo, y el peor de los humanos, también es imagen y semejanza de Dios. Entonces, atentar contra su vida es atentar contra lo que representa, bien o mal, pero representa a Dios en toda la creación. ¿No se dan cuenta la diferencia abismal que hay entre nosotros y los animales? Hablo en funciones de gloria, en funciones de capacidades. Nosotros estamos rotos por la caída, y ellos están sujetos a la caída, pero no malditos de la misma manera, sino de manera diferente. Pero no se dan cuenta del valor del humano, que de todas las especies que podrían gobernar la tierra, somos una de las más débiles, y gobernamos. Y eso es porque Dios lo estableció así. Y Dios nos mandó a gobernarla. A lo que voy es que el valor del humano es único en toda la creación. Único. Su vida vale más que la de todos los animales del mundo. Tu vida, si pusiéramos todos los animales del mundo en una balanza de un lado y tu vida del otro, tu vida sigue pesando más. ¿Pero qué dice el progresismo? No, bueno. Fíjense Génesis 1 y 2. Somos más valiosos. ¿Por qué? Porque somos lo único con imagen y semejanza de Dios. Dios dijo, bueno, llenen la tierra. Ustedes son mi imagen y semejanza. Juzguen la tierra. Sojuzguen la tierra. Señoréense sobre toda la creación. Y fíjense cómo el progresismo va en contra una y otra vez de las primeras 2 páginas de la Biblia. Desde todas las maneras posibles. Entonces nosotros que somos cristianos, más allá de nuestra autopercepción, tomamos a la Biblia, a la palabra de Dios como autoridad, porque entendemos que Dios expresa su autoridad, sus mandamientos, sus leyes a través de la Biblia, bien comprendida, bien entendida. Entonces, además, tenemos que saber que en la Biblia no hay distinción del valor de la persona según su estadio de madurez biológica. ¿Sí? No hay distinción, no es que es más valioso cuanto más ha madurado. En Éxodo hay un pasaje en donde dice, bueno, si hay un hombre peleando con otro hombre, y culpa de esta pelea, justo cuando pasa una mujer embarazada, o quizá la embarazada se mete, pero justo cuando está esta pelea entre 2 hombres, en esta pelea aparece una mujer embarazada, y uno de los 2 que está peleando hiere a la madre, y el bebé nace con una deformidad. Si perdió un brazo, le quedó mal un brazo, una pierna, al que produjo eso, le tenés que quitar el brazo y la pierna. Y si el bebé muere culpa de la pelea de estos 2 hombres, el que produjo la muerte de ese bebé en la panza debe morir. ¿Se dan cuenta? Recordemos que la ley de Dios está para expresar su carácter también. Si bien nosotros no somos Israel, estas cosas no tienen que ver con la ley ceremonial o religiosa. Tienen que ver con la ley moral civil de Dios, la ley moral. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? La vida vale tanto cuando está dentro de la panza, que si el que le asesinó está fuera de la panza, no importa. Si el que asesinó a un bebé lo hizo a propósito, lo hizo porque estaba peleando, el que lo asesinó debe morir, tiene pena de muerte sobre sí. Fíjense qué increíble esto. Y no sé qué consecuencias tendrá hablar de esto. Pero el que aborta bajo los ojos de Dios es culpable de pena de muerte, sea el que produce el aborto como el que lo permite. Es culpable de eso. Y decís, bueno, pero después de esto vas a saber, capaz que si vos no decís esto, puedes seguir hablando otras cosas. No sé qué va a pasar ahora. No sé qué va a pasar ahora. Quizá no pasa nada, gloria a Dios. Pero si pasa, estamos acá para eso, para presentar la verdad de Dios. Y Dios te ama, y porque te ama no quiere que te rompas contra sus leyes. Nadie rompe la ley de Dios, nosotros nos rompemos contra ellas. Y más allá de las marchas que son hermosas, a mí me parte el corazón tanto pseudo cristiano, tanto cristiano autopercibido, militando el aborto desde adentro de la iglesia. Pastores, denominaciones completas haciendo eso. Tienen que saber que aquella iglesia frente a la cual las puertas del Hades no van a prevalecer, no son ellos, somos nosotros. ¿Y qué significa esto? Que ni siquiera la muerte nos va a matar. Somos inmortales. Entonces, por decir esto, podemos ir presos, nos pueden matar, pero simplemente dañan esto que está afuera, la cáscara. El otro sigue para siempre en plenitud. En cambio, los otros seguirán para siempre en condenación y castigo. Por más que se hayan autopercibido cristianos, tengan más estudios que nosotros, más títulos, más fama, más popularidad, garpa hoy hacerse el progre dentro de la iglesia. Garpa. ¿Por qué garpa? Y porque te juntas con los otros caídos
a regodearte de tus pecados. Como dice Romanos 1, te encanta compartir tus bajezas. Lo triste es que la cobardía y la ignorancia de muchos pastores y padres han delegado la responsabilidad de poner límites a los suyos, y todo esto ahora está dentro de la iglesia. Entonces, cuidado, estemos alertas. Entonces yo me desesperaba esta semana viendo estas cosas, descubriendo cómo amigos, amigas, hijos de amigos, hijos de amigas, conocidos, ponían me gusta a publicaciones terribles, alineadas al progresismo secular. Y decía, Señor, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos, Padre? ¿Hasta dónde vamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y me partía la cabeza, me partía el corazón y entendí que solamente dos cosas tengo que hacer. Primero, que la congregación local me fue dada por Dios. Y a la congregación local le tengo que decir esto. Segundo, tengo que levantar la voz de Dios en la tierra. Y a Dios esto sí le importa. Y después no puedo hacer nada más. Puedo orar, puedo ayunar, pero la congregación local le digo, esto está mal. No seamos ingenuos, estamos en guerra. No deleguemos responsabilidad. A vos te toca militar la vida desde tu entorno. Y que bajo tu techo, la gente que haya, sepa que esto es grave. Y bajo la iglesia, la gente que haya, sepa que esto es terrible. Es el único causal, el homicidio voluntario, es el único causal de muerte, de pena de muerte, a lo largo de toda la Biblia. Otros causales han ido cayendo, han ido quedando abolidos, pero este causal sigue en pie. Y tenemos que estar atentos. No puedo ver a mis hijos diciendo, bueno, pasa que los chicos de hoy nada, eso no es de hoy, eso comenzó en el cielo. Antes de la creación hubo alguien que dijo, así que vos sos Dios, así que este es tu trono, yo vengo a imponer el mío. El pecado de rebelión, de rebeldía contra Dios, es más antiguo que la humanidad misma. No son los chicos de hoy, es el corazón de Satanás expresado en el corazón de tus hijos, expresado en el corazón de tus pastores y maestros, expresado en la gente de tu iglesia. Es Satanás mismo. Entonces abrí los ojos, estás en guerra. Portate como un hombre, como una mujer y presenta batalla. No tenés argumentos, estudialos. No los conoces, aprendelos. Pero sos alumno y sos embajador y sos soldado. Hacete cargo, porque esto está pasando adentro. No sabemos cómo pasó. ¿Cómo no vas a saber? Fue por tu culpa, por quedarte callado y delegar la responsabilidad bíblica de Dios de hacerte cargo de los tuyos. Una filosofía tan argentina de delegar responsabilidades. Tengo hijos, que me los cuide el Estado. Tengo padres viejos, que me los cuide el Estado. Tengo que enseñarle a mis hijos, que les enseñe el Estado. Maldito estatismo que se metió dentro de la iglesia para no hacerse cargo de sus responsabilidades, de su propia casa, sean padres, hijos, esposo, esposa. Vos tenés que cuidar de los tuyos. Dios te va a exigir a vos, al Estado le va a pedir seguridad y justicia. ¿Sabes qué? Nuestro Estado no da ninguna de esas dos cosas, quiere dar un montón de cosas, pero esas dos no las da. Y pobres de ellos el día que comparezcan contra el único Rey de Reyes, Señor de Señores, que va a establecer un reinado perfecto y justo. Pero ellos van a comparecer. Pero esas dos cosas pide Dios del Estado secular. Si el Estado secular puede dar otras cosas, gloria a Dios. Pero si estas dos cosas no están, ay, gobernante, agárrate. Porque el verdadero rey viene a este encuentro y te va a pesar. Y no vas a ser el primero ni el último. Pero te va a pesar y te va a encontrar que te falta. Y la condenación va a caer sobre vos. Y esto que dije para los gobernantes también se puede aplicar a los padres. Hacete cargo de la responsabilidad dada por Dios. Tu responsabilidad no es delegársela al Estado. Tu responsabilidad es vos establecer los principios bíblicos en tu hogar y los que somos pastores y líderes en nuestra congregación. Somos responsables de esto. No deleguemos la responsabilidad a otros, a los congresos, a los eventos especiales, los campamentos. A mí me encantan esas cosas y me da mucha bronca que el diablo nos haya robado un año de estas cosas o más. Pero vos tenés que ser responsable de tu casa. Que tus hijos sepan la gravedad que tiene enfrentarse y matar lo único que tiene imagen y semejanza de Dios en la tierra. Esto es muy peligroso. Y volviendo a esto, en la Biblia no hay distinción de valor de la persona según su estadio de madurez biológica, sino que se la reconoce de la misma manera desde la concepción.
Por ejemplo, en Génesis 25, 21 y 22, la mamá de Jacob y Esaú, la mamá de los mellizos, dice, están peleando entre sí. Y no dice la Biblia porque Dios tuviera falta de vocabulario. No está diciendo, ay, se mueve el bebé, ay, se mueve el otro, ay, qué alegría. ¿Qué está diciendo? Intencionalmente Dios, al inspirar la Biblia, están peleando. Antes de salir de la panza, antes del canal de parto, ¿vieron ese video? El canal mágico que te da derecho. Busquen ese video, el que no me lo entendió. Pero antes de salir de la panza, dice, están peleando. ¿Qué significa esto? ¿Están pecando? ¿Están pecando? Y tienen vida. No tienen memoria a lo mejor, pero sí tienen conciencia. No tienen memoria, entonces nosotros no sabemos lo que nos pasó antes. Pero el problema está que no tenemos memoria, no retenemos nada de eso. Pero estos dos chicos estaban peleando antes de nacer. Entonces se nos dice, ¿qué implicancia tiene conocer esta información? De que Dios diga que estaban peleando. Dios nos está diciendo que desde antes de nacer, ya en la concepción, hay vida. Y hay personalidad. Lucas 1:44, la mamá de Juan el Bautista le dice, la mamá de Jesús dice, cuando te escuchó hablar, mi bebé se gozó grandemente. ¿Qué significa eso? Lo mismo que recién. No te dice, ay, se movió el bebé porque te escuchó hablar. Ay, qué cosa, qué casualidad. El bebé se gozó. Fíjense, peleaban, se gozó. ¿Qué está diciendo ahí la Biblia? ¿Qué está diciendo la palabra del único Dios verdadero? ¿Qué está diciendo? Está diciendo que esa persona, adentro de la panza, ya puede hacer cosas buenas y cosas malas. Peleaban, se gozaba. Entonces vemos que la personalidad, la condición de ser persona, la cualidad de persona, la cualidad de ser persona, la personalidad, comienza en la concepción. Ya es persona. Y si la ley humana dice otra cosa, Dios en su palabra está diciendo, ya es persona, capaz de pelear, capaz de alegrarse, es persona. Entonces, para nosotros los cristianos, perdón que se me está haciendo largo, no necesitamos más argumentos que estos que aparecen en la Biblia. Y estoy hablando de muy poco de lo que dice al respecto de la Biblia. El humano es lo más valioso de la creación. ¿Por qué? Porque es imagen y semejanza de Dios. Representación y representante de Dios en la tierra. Segundo punto, Dios prohíbe matarlo al humano. Tercer punto, Dios no hace distinción de valor según el grado de desarrollo del humano. Cuarto punto, Dios exige la muerte de aquel que mata voluntariamente. Quinto punto, entonces ¿qué? El aborto es un homicidio voluntario. Sexto punto, el aborto es destruir lo más valioso de la creación, la representación de Dios. Punto siguiente, el aborto es condenado de Dios incluso cuando el mundo lo avale, incluso cuando el mundo diga que está bien. Pero ¿qué más puedo lógicamente inferir? Quien produce el aborto merece la pena de muerte. Y si el Estado secular decide no practicar la pena de muerte para los homicidas, no quita eso que Dios no lo vaya a juzgar, condenar y castigar. Entonces, asumiendo esto, yo tengo que agregar el siguiente interrogante. ¿Cuál es la razón por la cual abortarías? ¿Cuál es la razón por la cual abortarías? Y yo creo que es muy importante y muy valioso, analizar en serio la motivación del aborto. ¿Por qué uno siente que es necesario el aborto? Pero necesitamos analizar las motivaciones y también tener en cuenta la gravedad de ese acto y las consecuencias frente a Dios. Es posible que el deseo de abortar esté relacionado a dificultades circunstanciales, ¿sí? A dificultades circunstanciales, a cosas que tienen su contexto la mamá. Pero aunque sea difícil su situación, podemos tener la certeza de que esa situación con un aborto va a ser peor. Va a ser peor. Porque hay un lugar en donde no puede meterse nadie, que es el alma de la persona, es la conciencia de la persona. Entonces, si bien su contexto se la puede hacer difícil, si aborta va a ser más difícil, sobre todo en su interior. Podemos tener certezas de que la vida con pecado siempre es peor que la vida sin pecado. Nuestras vidas nunca son mejores cuando agregamos pecado a ellas. Nunca son mejores cuando agregamos pecado. Por otro lado, también podemos relacionar la motivación al aborto por no ser hijo de Dios. Acompáñame a Juan 8, 39 al 44. Una persona que aborta o que milite el aborto, es muy probable que no sea un hijo de Dios. Solo es un muerto espiritual cristianizado. Fíjate lo que dice Juan 8, 39 al 44.
Por eso insisto en que revisemos la vida espiritual de la persona que hace esto. Papá, mamá, no des por sentado que tus hijos son creyentes si tienen estas ideas o cosas afines. Quizás es un muerto espiritual que solo está cristianizado. Es un cristiano nominal, pero no es un vivo espiritualmente. Jesús, en esta discusión con los fariseos, nos deja ver muchas cosas. Después fíjense todas las implicancias que hay esto. Juan 8, 39 al 44. Voy a leer el 44 directamente. Ustedes son de su padre el diablo. ¿Y cómo sabe Jesús que son de su padre el diablo? Por un lado, porque es Dios, pero por otro lado, por las cosas que desean y hacen. Fíjense, ustedes son de su padre el diablo, Juan 8, 44, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio. Entonces, ¿qué quiere hacer? Matar. Y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Qué hay en un hijo que no es de Dios? Un hijo del diablo. Deseo de matar y mentira. ¿Acaso no está lleno de esto? El aborto está lleno del deseo de matar y de mentiras. ¿Económicamente tenemos un punto a favor? No. Está en contra. ¿Va a ser libre? Puede ser libre, pero ¿va a ser seguro? No. ¿Va a ser gratuito? No. ¿Puede ser legal? No, frente a Dios nunca va a ser legal, aunque el Estado lo permita. Y recordemos que los estados de la tierra están bajo el gobierno absoluto de Dios. Entonces nunca sería legal, aunque nuestro Estado lo diga. El Estado superior, que es el de Dios, sigue diciendo que es ilegal. Está lleno de mentiras toda la propaganda del aborto. No pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué no estudiar gente que no está comprada y ver cuánto dura el trauma post-aborto? ¿Por qué no estudias que las personas que militaron el aborto en Estados Unidos, los primeros, están arrepentidos por todo lo que eso se produjo, por todo lo que eso produjo? ¿Por qué no estudias lo que pasó en la mayoría de las personas sinceras luego de abortar? Muchas militan para tratar de callar su propia conciencia. Pero lo que ellas dicen no es lo cierto, son mentiras, están atormentadas. ¿Y cómo puedo saber esto? Porque Dios es así, Dios nos muestra en su palabra que tus pecados te pesan. Tus ofensas a Dios te pesan. Y hay un pecado que es, nosotros decimos que todos los pecados son iguales. En un sentido sí, todos ofenden a Dios. Pero en otro sentido hay pecados más graves y menos graves. Todos ofenden a Dios y todos son graves en ese sentido. Pero en otro sentido no es lo mismo un pecado contra el cuerpo que un pecado que no es contra el cuerpo. Acá entra la inmoralidad sexual, acá entra el asesinato, la mutilación, un montón de cosas. No son lo mismo. No son lo mismo. Me decía uno, hablando para dar un ejemplo, dice, no, pero todos los políticos roban. Y es lo mismo robar en la escala de ellos que robar un caramelo. Le digo, no, no es lo mismo. No es lo mismo, son pecados de robo, en ese sentido son lo mismo, pero no es lo mismo robar un caramelo que robarle a un país. Me dice, no, sí, ¿te parece que es lo mismo? Mira, Jesús dijo que el que adultere con sus ojos es adúltero, pero a mí no me da lo mismo si vos mirás mal a mi esposa que si vos te acostás con ella. Y a Dios tampoco. No son lo mismo, en esencia son lo mismo. Es un pecado, pero en gravedad no son lo mismo. Ni se te ocurra acostarte con mi esposa. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces guarda, porque está lleno de mentiras. Ah, bueno, pero vos le dijiste tonto a tu hermano. Y Jesús se acuerda y dice, cualquiera que le dice tonto a su hermano es culpable de homicidio. Y bueno, yo aborté, es lo mismo. No es lo mismo. Solo un necio e ignorante y un cobarde podrían decir que es lo mismo. Pero no es lo mismo. Entonces acá nos dice, ¿cómo es el hijo del diablo? Quiere hacer los deseos de su padre. ¿Y cuáles son los deseos de su padre? Asesinar y mentir. Y hay un contraste. En Lucas 6:36... Lucas 6:36, Jesús dice, sean compasivos como vuestro Padre es compasivo. Además, Él es el Padre de las luces, además es la verdad, es el dueño de la verdad. Es un contraste absoluto. Y nosotros tenemos que ser como nuestro Padre. Entonces, cualquiera que milite el aborto en nombre de Cristo, en nombre de Dios, en nombre de la Iglesia, tiene que saber que según la palabra de Dios, no la mía, es un hijo del diablo cristianizado. Y si el día de mañana es mi hijo, le voy a decir lo mismo, no sos hijo de Dios, aunque me digas todos los versículos del mundo. ¿Por qué? Porque los deseos de vuestro padre querés hacer y tu padre es el diablo, el que viene siendo un asesino y un mentiroso. Y eso es lo que estás haciendo, incluso leyendo la Biblia. Y si viene un miembro de nuestra congregación local y pasa lo mismo, va a tener la misma respuesta. No sos un hijo de Dios.
¿Pero quién te cree que eso? Pero yo no lo estoy juzgando, lo está juzgando la Biblia. Y me dio autoridad de la poca que tiene un pastor para decir estas cosas. Fuera de la Biblia no tengo autoridad de ningún tipo dentro de la congregación. Y dice que tenemos que ser compasivos, Lucas 6:36, porque nuestro Padre es compasivo. ¿Y compasivo de quién? ¿Solo del bebé? ¿Solo de la mujer? A nosotros nos importan las dos vidas. Toda sexualidad que sea dentro del pacto matrimonial, heterosexual y en amor, es correcta. Pero toda sexualidad que no sea dentro del pacto, en amor y que sea heterosexual, toda es incorrecta. Entonces muchas veces las personas quieren abortar. ¿Por qué quieren abortar? Porque están fuera de una relación heterosexual en amor y en pacto. Entonces dicen, bueno, voy a abortar. Bueno, es pecado, pero acá, iglesia, tenemos que tener algo muy claro. El que da la vida es Dios. Y lo que tenemos que señalar es la inmoralidad sexual. El bebé es un regalo de Dios. Y la persona que cayó en inmoralidad sexual y como producto de un bebé, tiene que saber que el bebé no es culpable de nada. Y la iglesia también tiene que saberlo. El embarazo no es el pecado, la inmoralidad sexual es el pecado. El embarazo lo produce Dios, Dios da vida. La inmoralidad sexual es pecado. Es lo lindo que Dios trae a pesar de lo feo que el humano quiso hacer e hizo. Entonces la iglesia tiene que tener muy en claro que la embarazada, soltera o fuera del pacto del matrimonio, el pecado lo carga ella, pero el bebé no. Y el embarazo no es un pecado, lo que es el pecado es el adulterio, la fornicación, la inmoralidad sexual. Y eso la persona tiene que tener muy claro. Y la iglesia lo tiene que tener muy claro. Porque a veces atacamos el embarazo como si eso fuera el pecado. El pecado no es el embarazo. El pecado es la inmoralidad. Y la mayoría de los inmorales no quedan embarazados. Entonces, ahí está el pecado. Y tengo que abrir los ojos y trabajar sobre eso. Y debemos notar esta distinción y recordar que Dios es dador de la vida. 1 Timoteo 6:13 dice que Él da toda la vida, Dios regala la vida. Entonces no abortemos sus regalos. Si es un regalo de Dios la vida, ¿cómo vamos a tirar un regalo de Él? Iglesia, hoy necesitamos defendernos. Aún dentro de nuestras iglesias necesitamos defender las dos vidas, incluso dentro de la iglesia. Este es nuestro principal terreno, la iglesia. En 1 Corintios 5, 2 y 13 dice, mira, a los de afuera los juzga Dios, pero vos juzgás a los de adentro de la iglesia. Y eso es lo que a mí me rompe el corazón, ver tanta gente dentro de la iglesia a favor del aborto. Padres, estén atentos. Pastores, estén atentos. Esto está sucediendo delante de nuestras narices. Dejemos atrás la típica filosofía argentina que nos viene dando forma desde hace casi un siglo de delegar en otros las responsabilidades y también las culpas. Nosotros somos responsables frente a Dios por aquellos a quienes Él nos ha dado, sean hijos o miembros de un ministerio, de una congregación. Y más allá de que busquemos, y está bien, la continuidad de la ilegalidad del aborto libre, busquemos que esto sea algo impensado y su defensa sea impensada, sobre todo dentro de las iglesias. Porque los de afuera los juzga Dios, pero nosotros nos tenemos que juzgar entre nosotros. Que quede claro al mundo que nos interesa la vida y que cada vida también nos interesa que reciba amor. Vamos a tener un salteo, perdón que es largo, pero vamos a leer algunos pasajes. Vamos a Efesios 5:11. Efesios 5:11. Perdón que lo estoy haciendo excepcionalmente más largo, como en los viejos tiempos, ¿se acuerdan? Pero es una cuestión de vida o muerte, literalmente. Física y espiritualmente. Efesios 5:11 dice, no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. ¿Qué está diciendo? No participe y ahí cortamos el versículo. Ah, listo, total, eso no lo hago. No, ¿qué tiene que hacer? Sacarle la máscara, quitarle la máscara. No puedes ser neutral ni pasivo. Esto es algo que tenés que hacer vos. No participes, pero no solo te quedes sin participar. Mostrá lo que realmente es. El aborto es un atentado contra lo único que tiene imagen y semejanza de Dios en la tierra. Es un atentado contra Dios. Es un homicidio y bajo la ley de Dios merece la pena de muerte. Proverbios 31, 8 y 9. Vamos a leer algunos pasajes de Proverbios. Vamos a Proverbios 31, 8 y 9. Y le ruego a Dios que se mantengan concentrados por
lo que estamos diciendo es sumamente importante. Proverbios 31, 8 y 9. Dice, abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Aunque a los pseudo progresistas de la tierra les duela esto, nadie cumple mejor con esta descripción que una persona que está yendo a ser abortada. Que no pueden hablar, son desdichados, no tienen sus derechos, son afligidos y te necesitan. Justicia social salva las dos vidas. Yo no estoy a favor de la mal llamada justicia social. Pero vos que sos progre y te pinta y te garpa ahora ser pseudo cristiano, pseudo progre, nadie es más necesitado que un bebé en la panza que está yendo a ser abortado. Nadie es más desdichado que ese y nadie es más afligido que ese. Hacete cargo de esta persona. Acompáñame a Proverbios 24, 11 y 12. Para que veas que no puede ser pasiva nuestra lucha con esto. Tenemos que no participar, pero además desenmascarar. Proverbios 24, 11 y 12. Libra a los que son llevados a la muerte y retén los que van con paso vacilante a la matanza. Si dices, mirá, no sabíamos esto. ¿Acaso no lo tiene en cuenta el que sondea los corazones? ¿No lo sabe el que guarda tu alma? ¿No dará cada hombre según su obra? Fíjense, dice, no puede decir que no sabía, líbralo de ese camino. ¿Vos le vas a poder decir a Dios que no sabías? ¿Acaso no va a dar cuenta esa persona que está llevando a otro a ser asesinado? ¿Vos no vas a dar cuenta vos por hacer de cuenta que no pasaba nada? A mí me parte el corazón que tantos autopercibidos cristianos, tengo que hacer eso ideología de la religión, tantos autopercibidos cristianos militen el aborto en nombre de Dios y de la iglesia. Es una locura. Nosotros tenemos que recordar, vamos a 2 Corintios 5, recordar nuestra identidad. Recordar nuestra identidad por la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por el Evangelio favor nuestro, por Dios a través de la salvación que nos brindó, por la responsabilidad que hemos recibido por ser parte de aquellos salvados por la obra de Cristo. Fíjense 2 Corintios 5. Que veamos nuestra identidad y reaccionemos frente a nuestra identidad. Dice 2 Corintios 5, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Fíjense el 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué está diciendo ahí? Que no podemos vivir más para nosotros, y dentro de la vida nueva que Dios nos ha dado, está defender lo suyo, defender su pueblo, defenderlo de las filosofías que entran, defenderlo de los pecados que entran, tener claridad y dar claridad a otros. Somos embajadores de Cristo, somos quienes hablamos en nombre de Cristo a la tierra, sea caída o sea salva. Pero sos vos, somos nosotros, sos vos. Y no es que no participes nomás, tenés que trabajar en desenmascarar las obras de las tinieblas. Vienen del padre que tienen, el diablo, que es asesino desde el principio y miente. Y siempre busca una agenda de matar, robar y destruir, y con mentira. Siempre. Entonces, si algo tiene que ver con robar, matar y destruir y mentir, tenés que saber que esa persona está trabajando para el diablo y posiblemente sea un hijo del diablo, aunque tenga toda su vida y sus generaciones atrás dentro de la iglesia. Sigue siendo un hijo del diablo, cristianizado, pero un hijo del diablo. Y tenemos que desenmascarar a estas personas, a estos grupos, a esta gente, decir, basta, hermano, no sos mi hermano, no sos hijo de Dios, deja de hablar en nombre de Dios cuando vos no le conoces. Tu Dios es semejante a vos, corruptible. Lo hiciste como vos lo querés. Y se describe tal cual, lo que dice Romanos 1. También nuestra identidad de somos la iglesia del Dios vivo. 1 Timoteo 3:15, no lo busquen. Somos la iglesia del Dios vivo. ¿Y como iglesia qué somos? Columna y sostén de la verdad. No somos dueños de la verdad es nuestra dueña.
Somos siervos de la verdad, somos esclavos de la verdad y somos quienes sostenemos la verdad. ¿Cómo se sostiene la verdad? Se pone el pecho en donde se puso el pico. Hay que sostener la verdad y aguantarse las consecuencias de sostener la verdad, porque para eso Dios nos hizo parte de su familia, para representarle en la tierra, y somos quienes sostenemos la verdad. ¿Cuál es la verdad? La santa palabra de Dios. No me importa si viene algún maestro nuevo, un hijo del diablo cristianizado, la Biblia es la palabra de Dios y es verdad. Estás para eso, ¿sí? Yo sé que se hizo un poco largo, pero estemos atentos porque estamos en guerra. Y hoy que toda la congregación local creo que estamos en la misma sintonía, lo mismo corremos el riesgo de que alguno de ustedes sea un hijo del diablo cristianizado. Cortá con esa rebelión, arrepentite y entrega tu vida a Cristo de una vez, que Él sea tu Señor, porque si no es tu Señor te aseguro que tampoco va a ser tu Salvador. Y estás camino al infierno, aunque vos te hagas la cabeza de lo contrario y quieras insensibilizar tu conciencia. Y el resto de la iglesia permanezcamos firmes en esto. Recordando que nuestra identidad fue comprada, fue pagada, no fue un carnet que Dios tiró del cielo, no fue un título que Dios tiró del cielo, sino que Dios, a través de la obra de Cristo, perdonó nuestros pecados y nos hizo un reino de sacerdotes en la tierra. Nos hizo suyos, columna, sostén de la verdad. Iglesia, tu palabra es valiosa, incluso cuando el mundo no lo vea así, tu palabra es valiosa y el mundo necesita que vos muestres tu palabra y vos necesitas que tu palabra sea la palabra de Dios. No hables por tu propia cuenta, habla lo que Dios dice para buscar su gloria y no la tuya. Dios te bendiga en esta mañana, vamos a orar para finalizar, pero por favor pensa muy bien en esto, reflexiona en esto, que esto no sea un tiempo que pasó, ¿sí? Dios te bendiga, vamos a orar.